Mis amados hermanos, buenos días, con ánimo, con gozo, con entusiasmo, como cada día, levantándonos así como el sol. Hoy se levanta más temprano, ¿no? Bueno, él siempre sale en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Lo que pasa es que las órbitas gravitacionales y los espacios celestes, desde la perspectiva humana, nos hacen ver las situaciones de una manera diferente. El sol está saliendo más temprano, está amaneciendo más temprano. Sin embargo, el tiempo sigue marcando las 6:15 de la mañana en este tiempo que nos dedicamos a ir a su palabra. Pues gloria a Dios que seguimos con este ánimo nuevamente de continuar. Hermano amado, durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de el Dios de libertad, de esa fuerza, de ese poder, de esa libertad que Él nos otorga, de esa capacidad para sentirnos no oprimidos, sino seguir caminando en plena certidumbre de fe, en esa confianza, en esa seguridad. Después de hablar de ese Dios de libertad, hemos transitado en el hecho de que en ese caminar nuestro trabajo no es en vano. Como decía nuestro hermano Víctor González hace unos momentos en el grupo de varones, esforzándonos por dar fruto para Dios, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es a Cristo el Señor a quien servimos. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que es a Cristo el Señor a quien servimos. Y en ese caminar, muchas veces pensamos ante ciertas circunstancias que ocurren en nuestra vida, que caminamos en un despropósito. Hoy la temática que nos va a guiar va a ser en la inmutabilidad de su propósito. Y vamos a iniciar con la vida de Jacob. Jacob, el patriarca, a quien en Génesis capítulo 47, versículos 8 y 9, cuando llega ante la presencia de Faraón por medio de José, su hijo, Faraón se encuentra con él y probablemente quiere saber quién es aquel hermoso, bello padre que educó con esos principios, aquel joven que se convirtió en el protector de su reino. Cuando todo habría de acabar, fue levantado José y fue un medio de provisión de parte de Dios y de bendición para la tierra de Egipto. Y si Dios había bendecido a la tierra de Egipto por medio de aquel hijo, ¿cuánto más sería concebir una bendición del Padre, en este caso de Jacob? Y es así como Jacob llega para bendecir a Faraón. Imaginemos ese hecho tan glorioso. El rey, el soberano de toda aquella tierra, bendecido por el patriarca Jacob, que a su vez había sido bendecido por Dios. Pero Faraón le hace una pregunta: ¿cuántos han sido los años de tu vida? O los días de los años de tu vida, más literalmente. O traducido ya en nuestra expresión cotidiana, ¿cuántos años tienes?, le pregunta. Y la respuesta de Jacob nos hablaría como que las circunstancias que vivió estarían llenas de situaciones en las cuales no había un propósito de Dios en lo que sucedió o en lo que pasó. Murió la esposa que amaba. Trabajó tantos años y sin embargo no recibió lo que quería. Enfrentó la ira de su hermano. Enfrentó el destierro cuando tuvo que salir huyendo, cuando robó la bendición de su padre a su hermano. Pudiéramos pensar entonces que toda esta serie de circunstancias en su vida estuvieron alejadas o fuera de un propósito de Dios. Y le responde a Faraón: el tiempo de mi peregrinación son 130 años. Para nosotros decir 130 años son muchos, pero en aquel entonces, cuando sus padres, en este caso Abraham, vivió 175 años, Jacob estaba hablando, Abraham 175, Isaac 180, 130 años para él eran pocos. Por eso le dice a Faraón: el tiempo de mi peregrinación son pocos, 130 años.
Pocos y malos, pocos y malos. 130 años en comparación a la vida de sus padres, 175, 180 respectivamente. Eran pocos realmente, pero podíamos dejarlo poco de lado. El punto es la perspectiva que él tiene. Malos. Malos han sido los años que he vivido. Y cuando nosotros nos centramos, y ese es el punto de inflexión en esta mañana para escalar a otros panoramas del Nuevo Testamento, cuando nosotros solamente nos centramos en aquello que nuestros ojos están viendo, probablemente sí pueda parecer malo lo que estamos viviendo o las cosas que han venido a nuestra vida. La vida de Isaac fue una vida protegida en manos de sus padres, un hijo amado, el único, hasta los 40 años permaneciendo en la voluntad de Dios. Su padre hasta le mandó buscar una esposa para él. La vida transcurre diferente en cada uno de nosotros. La vida de Abraham fue un poco diferente, quedando huérfano en una situación de desprotección. Tuvo que partir hacia una tierra buscando, pero en todo ese panorama hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Quizá la vida para Isaac fue diferente, al cuidado de su madre, al cuidado de su padre al final hasta buscando para él, enviando a su siervo para traerle una esposa. Todo lo recibió en casa, su esposa vino. En cambio, Abraham tuvo que salir a buscar una tierra, en ocasiones tuvo que enfrentar algunas situaciones difíciles, pero unos y otros en cierto momento de nuestra vida las situaciones pueden cambiar, mas sin embargo el común denominador y lo que nunca debemos de perder de vista, que en todo eso que acontece hay un propósito de Dios. Pocos y malos han sido los años de mi vida. No he alcanzado los años de la vida de mis padres en el tiempo de su peregrinación. No tenemos por qué estarnos comparando con el propósito de Dios para el otro. El propósito de Dios para Abraham fue muy específico. El propósito especial de Dios para Isaac estuvo en ese momento y en esa determinada circunstancia. El tiempo y propósito para Jacob estuvieron dados en el tiempo y en las circunstancias de vida que ayudaron para cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando nuestras vistas o nuestros ojos están puestos solamente en las circunstancias que nos rodean y no en el propósito mayor, que es inmutable. Por eso le he puesto a este título de mañana, en la inmutabilidad de su propósito, porque tenemos un Dios que no cambia. Malaquías 3:6, yo el Señor no he cambiado y no va a mudar el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Nosotros pudiéramos hacer una reflexión en paréntesis de la vida de José, pudiéramos pensar que no había propósito en lo que Dios estaba haciendo con él. Salió muy joven, 15, 16 años del seno de protección familiar para sufrir, para enfrentar el hecho de una persecución de los hermanos, la muerte, el desahucio. Sin embargo, en todo eso que él vivió, estuvo acogido por la mano de Dios y por el propósito mayor y sublime, inmutable, que no había cambiado. ¿Cuál fue el propósito para José? Las espigas se van a doblar, sol y luna estarán delante de ti. Ese propósito se cumplió, aunque las circunstancias que siguieron después de ese sueño que él tuvo no fueran cumplidos inmediatamente, pero el propósito de Dios habría de cumplirse. Y así, hermano, acontece con nuestra vida. ¿Quién habría de pensar que el camino prisionero en manos de los mercaderes madianitas, yendo hacia Egipto, Dios estaba cumpliendo un propósito? ¿Quién pensaría que en la cárcel José estaba cumpliendo un propósito? ¿Y quién pensaría que aún en el trono estaba cumpliendo un propósito de Dios? Y no precisamente para bendecir a la nación de egipcia, sino para cumplir el propósito de Dios de traer a su pueblo de la tierra en donde estaban, no porque estaban sufriendo hambre, sino porque había un propósito mayor. Iba a traer a Jacob de aquella tierra en donde había hambre, pero para cumplir no solamente el alimentarles, sino de ahí forjar la nación que iría a conquistar la tierra prometida. Los propósitos de Dios son inmutables.
Muchas veces nos centramos en el hambre que estamos padeciendo, en la peregrinación, en los corredores que tenemos para huir a otra nación, pero no sabemos el propósito mayor de la libertad que Dios está gestando, no solamente para nosotros, sino para aquellos que van a seguir después de nosotros. Cuando nuestros ojos están puestos solamente en la circunstancia temporal, hermano, no vemos el propósito mayor. Y el día de ayer veíamos a un hombre ciego de 40 años, de más de 40 años, que iba al templo y estaba poniendo sus ojos en cada circunstancia, en cada hombre que venía para vivir. Te invito pues a la cita que vamos a ir en referencia ahora, Hechos capítulo 4, versículo 28. Ahí nos vamos a quedar un momentito. Pero si hacemos un recuento en el escenario de los acontecimientos de aquella mañana o de aquella hora, subieron a orar 3 de la tarde los discípulos Pedro y Juan y encontraron a aquel hombre la mitad del día buscando el alimento. ¿Qué es lo que hizo? Y ayer lo veíamos. Él puso sus ojos en aquellos hombres. ¿Por qué? Porque su vida no tenía propósito. Pero había un propósito inmutable de Dios más allá de lo que él estaba viendo. Y los discípulos, como bien veíamos ayer, le dijeron, míranos, míranos, míranos. Los miró, no tenían lo que él quería, pero tenían lo que Dios habría de darle en ese propósito. Y el propósito era más grande que lo que él estaba viendo. Así como Jacob, 130 años, 17 años transcurrieron en aquella tierra y a los 147 años murió. Ciertamente, menos años de vida que sus padres, pero él cumplió igualmente un propósito de Dios. Ahora, este varón puso los ojos en aquellos siervos y aquellos siervos le dieron lo que no tenían, pero lo que Dios sí tenía. Y aquel hombre se levantó, entró adorando al templo. Dice la escritura en el capítulo precedente que lo tenían los discípulos tomado, asido, dice la versión peshita. Y entonces se acerca toda la multitud y asombrados empiezan a mirar. Y fíjate lo que sucede. Él, el hombre, mira a los discípulos. Ahora, la multitud viene y los mira a ellos. Pero ¿por qué no me lo miraban antes al ciego? Pasaban al cojo. Pasaban y lo veían. Pero ahora sucedió algo diferente y ahora sí lo estaban viendo. Así es el hombre de cambiante. Así somos nosotros alternando en una situación y otra. Nos movemos por lo que miramos. Aquí está bueno, vamos a ir a este lugar. Allá hay abundancia, vamos para allá. Esto ahora está en boga, es lo mejor, vamos para allá. Cambiamos, nos estamos moviendo de un lado a otro. No tenemos estabilidad. ¿Por qué? Porque no entendemos el propósito. Pero el que tiene estabilidad en el propósito de saber en dónde está, hermano, permanece firme. No ande inconstante en una cosa o en otra, como dice Santiago, inconstante en los caminos. Mira acá, mira acá. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Estos hombres voltearon a ver a los discípulos y ellos en boca de Simón le responden, varones israelitas, 3:12, ahorita vamos al 4:28. ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué están mirándonos a nosotros? Ahora, ellos, volvemos al mismo punto, ¿qué tenían que darle a la multitud? No podían darle nada al ciego de lo que pedía. No podían darle dinero, oro, plata. Pero lo que tenían le dieron. ¿Qué era lo que tenían en su corazón? La palabra que Dios les había dado. Y ellos dicen muy claramente, entendiendo la claridad en el propósito en el que estaban, ¿por qué nos miran a nosotros? Como si nosotros hubiéramos hecho caminar a por nuestro propio poder y autoridad. E inmediatamente de esto empiezan a hablar de quién, de Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes entregaron. Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Y entonces empieza nuevamente a cumplirse el propósito. A partir de eso, ellos son aprendidos, llevados ante los sacerdotes, pero llenos de júbilo, testifican ante el Señor, permanecen firmes, porque habremos de obedecer a los hombres antes que a Dios. Están claros en ese propósito. Y en el versículo 28 del capítulo 4
Nos vamos a centrar en el carácter de Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios va a cumplir, en lo que Dios va a cumplir en tu vida. Dice la Escritura, pondré mis ojos en ti, fijaré mis ojos, pondré mis ojos en ti, te haré saber, te haré entender el camino por el cual habrás de ir. Sus ojos puestos en nosotros, sus ojos puestos en Abraham, sus ojos puestos en Isaac, ojos puestos en Jacob, sus ojos puestos en José y sus ojos puestos en ti. ¿Por qué? Porque estás dentro del propósito de Dios, así como estuvieron los padres. ¿Cómo han sido los años de nuestra vida? Probablemente habremos vivido 80 y Jacob se sentirá orgulloso porque habrá vivido más que nosotros. Entonces cada uno cumplió un propósito. Y el versículo 28, para ir finalizando en el tiempo que nos corresponde en esta mañana, dice la Escritura, versículo 28, yo leo el antecedente, porque ciertamente Herodes y Pilato, junto con los gentiles y la congregación de Israel, o sea, todos juntos, Herodes, Pilato, los gentiles y la congregación de Israel, se congregaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Fíjense, Herodes, Pilato, los sacerdotes, todos aquellos que estaban en contra, se confabularon contra él. Pero en toda esa circunstancia adversa, la crucifixión, lo que sucedió, en todo eso estaba el propósito de Dios cumpliéndose. Y el versículo 28 nos habla con toda claridad. Para hacer. Hermano, se va a hacer todo lo que esté designado por Dios para hacer. Ellos pensaron que estaban haciendo de su propia voluntad, pero estaban cumpliendo en esa voluntad ejercida un propósito mayor, que era el propósito de Dios. ¿Y hacia dónde iba ese propósito? Dice el versículo 28 para concluirlo, para hacer todo cuanto tu mano y tu voluntad, por encima de la voluntad de Herodes, Pilato, los miembros del Sanedrín, saduceos, fariseos y todos los que estaba la voluntad de Dios. Y la voluntad de todos ellos era la muerte, pero la voluntad de Dios era la vida. Ellos lo mataron, Dios lo hizo vivir levantándolo entre los muertos para dar vida. Ellos podrán querer muerte, pero Dios dará la vida al final. Y dice el apóstol Pedro, para hacer todo cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado de antemano que aconteciera. La versión griega dice, habían predestinado, un destino previo de antemano que sucediera o aconteciera. Versículo 29, también ahora, Señor, considera y mira sus amenazas y permite a tus siervos que proclamen tu palabra con libertad. Hermano, hablamos de la libertad. Y en el propósito de Dios hay libertad. ¿Qué hicieron ellos? Continuar con su trabajo, sabiendo que su trabajo en el Señor no era en vano. Un Dios de libertad, un Dios inmutable que no cambia, que caminamos en ese propósito y que nos permite seguir con ese mismo ánimo y gozo siguiendo adelante. ¿Por qué? Porque caminamos en ese propósito. Grabemos en la mente, no caminamos a la deriva. No somos barcos que van a naufragar en un mar a la deriva. Somos hijos de Dios con propósito, designados por Él de antemano para que participemos de su santidad y que estemos en su presencia. Después de eso, dice versículo 30, mientras tu mano está extendida para hacer sanidades, portentos y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, ahí temblaron todos, ¿no? Después de que ellos hubieron orado y hecho ruegos, el sitio donde estaban reunidos tembló. Imaginemos eso. ¡Qué poder! El sitio donde ellos estaban reunidos después de la oración empezó a temblar. No, me imagino que si yo hubiera estado inmediatamente me convierto, no por convicción, sino por el miedo, ¿no? Pero fíjense lo hermoso. Dios no estaba infundiendo miedo. Dios estaba trayendo libertad
había libertado a aquel hombre cojo de más de 40 años y nadie podía negar que había sido hecho un milagro, porque dice, era de más de 40 años. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar audazmente la palabra de Dios. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de libertad, un Dios en el que caminamos cada día, como hoy, en ese propósito eterno. Los propósitos de Dios son eternos. Los planes que Él tiene para nosotros son planes de bienestar, para darnos buena esperanza. Al final, dice el profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, más o menos por ahí. Planes de bienestar en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que, hermanos amados, sigamos transitando en esa firme convicción de la inmutabilidad de su propósito. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Acaso no los he amado, dijo el Señor por medio del profeta? Dicen ustedes que no los amo. Dicen ustedes que no los amo. Y miren, ¿acaso no amé a Jacob e hice a un lado a Esaú? Que es el sentido de entendimiento. ¿Acaso no hice a un lado a aquellos para que ustedes pudieran entrar, gentiles? ¿Acaso no endurecí el corazón de ellos para que ustedes recibieran la misericordia y poder entrar y recibir esta gracia de salvación? Igualmente, hasta que entre la plenitud de ustedes, gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ese es el Dios que tenemos, que en su propósito, que no entendemos, escoge a unos, endurece a otros para que otros sean injertados, y a estos, cuando alcanzan la plenitud, entonces mete a los otros para que todos juntos, los que ya alcanzamos la plenitud y ellos otros, todos juntos alcancemos la plenitud. Es el corazón del Padre. No que uno se quede atrás, otro que vaya muy adelante, que al final de cuentas a uno detienen para que todos juntos lleguemos tomados de la mano con Él y alcancemos la plenitud. Cita final: en Cristo hemos alcanzado la plenitud, dice el apóstol Pablo a los colosenses, si no mal recuerdo. Entonces, hermano amado, caminemos con ese gozo hoy y siempre. Este día, no sé si vas caminando como José, como esclavo hacia Madián. No sé si vayas caminando o estés en como José caminando en la prisión. O no sé si estés como José sentado en un trono. O no sé si estés como José en los huesos ya saliendo de Egipto. No lo sé. Lo único que sí sabemos, que esos huesitos de José que llegaron a Egipto son los mismos huesitos que salieron y son los mismos huesos que habrán de resucitar para estar al final con Él. Esa es la historia en el propósito inmutable de Dios, no solamente para los patriarcas, sino para cada uno de nosotros. Concluimos, oramos. Gracias, Padre, por la bendición de caminar en la inmutabilidad de tu propósito, en esa libertad, en ese trabajar cada día, sabiendo que nunca nuestro trabajo en ti será en vano. Padre, sabiendo que tienes tus ojos puestos sobre nuestra vida, en cada paso que damos, en cada circunstancia que no vemos, Señor, obrando en favor nuestro, te rogamos, Padre, que nuestros ojos sean abiertos y veamos que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, por tu victoria. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos, seguimos orando por nuestra hermana Mavi allá en Mochis, que el Señor la siga restaurando. Por los hermanos en Culiacán, que el Señor los siga levantando. Por todos los hermanos en todo el mundo, seguidores en el cuerpo de Cristo, de la gracia y de la bendición de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos pronto. Amén. Así es. En Yahweh he puesto mi confianza. Hermano Tilia. Oh, hermano Tilia, no le he saludado entre los últimos 4 domingos. Yo sé que anda trabajando. A Salvador lo saludamos en la cena de varones. Así es. Bueno, que el Señor me la bendiga mucho. Cuídese mucho.
Los dejamos, hermanos, nos vemos con todo el favor del Señor el día de mañana, si Dios quiere.